viendo un tema de contextualización súper importante, ¿no? Entonces, iríamos con la tercera presentación. Nuestros ponentes de México, estamos en la mesa de diálogo Rol de la comunidad en la prevención del suicidio. Y la tercera ponencia se titula El nuevo reto de la prevención del suicidio en un nuevo contexto escolar. Está a cargo del doctor Nefi Jacob Campos. Nefi, Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a ¿cómo todas, a estás? todos. Es un beneplácito poder estar en esta disertación, en este simposio tan importante. Reconocemos la labor de todos y cada uno de los que están formando parte de este simposio y bueno, pues compartiremos un poquito de la experiencia que hemos generado aquí en México. Su servidor, aparte de tener un doctorado en neuropsicología clínica y un doctorado honoris causa que el Senado de nuestro país me otorgan por las investigaciones en suicidio, presido actualmente una organización nacional para la prevención del suicidio. Y esto lo hemos estado haciendo a lo largo de algunos años. Estamos a terminar la gestión, pero bueno, seguimos trabajando fuertemente. Yo quisiera pedir a quien nos está ayudando en el monitoreo, si puede poner la presentación, se lo agradecería, para que podamos comentar un poquito. Déjenme les menciono que básicamente hemos tenido una experiencia de investigación de 10 protocolos de investigación que hemos corrido aquí en nuestro país. Su servidor directamente tiene un archivo de 1,236 casos de suicidio que se han presentado aquí en uno de los estados más pequeños de nuestro país, que es el estado de Aguascalientes y representa el 1% de la población de nuestro país, de México. Y bueno, si podemos continuar, por favor. Déjenme les muestro en una diapositiva que estarán viendo, la que sigue, por favor, algunas de las causalidades más referidas desde las instancias oficiales, y esto es bastante preocupante porque nos hemos encontrado con una serie de mitos y realidades en torno al comportamiento suicida. Hemos estado observando cómo se ha referido mucho desde los medios de comunicación, incluso desde algunos profesionales y desde instancias públicas, a la causal del suicidio como el deterioro del tejido social y bueno, pues en base a los resultados nos damos cuenta que esto no es así. La falta de valores, la falta de fe en algo divino, la falta de oportunidades laborales, incluso hemos visto de tomadores de decisiones que nos dicen que bueno, nadie sabe, nadie supo. La que sigue, por favor. Y nos encontramos seguramente como en esta analogía hindú, en donde varios sabios, ciegos, muy sabios pero ciegos, van a conocer un nuevo animal. Y entonces, desde su perspectiva, quien toma la pata del elefante dice, bueno, esto no es un animal nuevo, esto es un tronco. Y quien toma la trompa dice, bueno, pues esto es una serpiente, no hay ningún tronco. Y quien toma la oreja dice, bueno, esto es un abanico, no hay ningún tronco ni serpiente. Y así cada quien. Lo que hemos podido percibir nosotros es que para poder entender la fenomenología del comportamiento suicida tenemos que verlo como un concepto un poco más global. La que sigue, por favor. Y bueno, les he de decir que en nuestro país en los últimos 10 años se han dado cerca de 52,000 suicidios. La que sigue, por favor. Y esto es bastante apremiante porque lo que es más significativo en México es que los estados o las provincias que más índice de suicidios presentan no son efectivamente los estados con mayores problemáticas psicosociales, como puede ser la violencia, como lo pueden ser la comisión de delitos, como lo pueden ser muchos elementos que pudiéramos asociar a esta fenomenología, incluso el consumo de drogas. La que sigue, por favor. Entonces, una más, por favor, si son tan amables. Les muestro en esta gráfica un poquito de lo que está sucediendo en este estado de Aguascalientes, un seguimiento de más de 10 años que hemos estado teniendo, en donde hemos pasado de 60, 68 suicidios hasta 180 suicidios el año pasado, lo cual nos coloca actualmente, en base a la población que tenemos, como el primer lugar de suicidios consumados en toda la República Mexicana. La que sigue, por favor. Algo que se nos hace bastante importante es que existía el mito o la difusión
de que fuese en el mes de diciembre, ya que las fiestas navideñas se presentan en estas épocas y se asocia un poco el tema de la depresión propiamente al comportamiento suicida. Bueno, en la realidad, en lo que nosotros hemos podido identificar, nos hemos estado observando que son otros meses correspondientes. Por ejemplo, abril y septiembre son los meses en donde más hay suicidios consumados. La que sigue, por favor. Obviamente y seguramente con todo el mundo estamos viendo un 80-20 en la comisión de suicidio, 80% varones, 20% mujeres. Y bueno, esto también creemos que hay una explicación neurocientífica en torno a ello. La que sigue, por favor. Estarán viendo entonces también otra información muy importante que hemos descubierto, es que se refería el desempleo como una de las causales principales del comportamiento suicida, y hoy por hoy estamos observando que no es así. De tal manera que un 73% de los actos consumados en los últimos años, realmente las personas sí tenían un empleo y bien remunerado. La que sigue, por favor. Se ha estado hablando mucho del tema de las drogas asociadas al comportamiento suicida y sorprendentemente para nosotros, en los actos consumados, nos hemos dado cuenta de que el 82% de los actos consumados en los últimos 10 años, ¿sí?, han salido negativos al toxicológico. Y esto es bastante importante porque luego se estigmatiza mucho el comportamiento suicida, y cuando un adolescente, un joven, un estudiante nos habla de su comportamiento suicida, regularmente la estigmatización nos lleva a pensar que es por consumo de drogas, y los números nos dicen que no es así. No necesariamente las drogas están involucradas en el comportamiento suicida. La que sigue, por favor. Podemos observar incluso otro mito importante que se nos hace muy, muy significativo, y es que si bien hay casos de menores de edad, entre 13 y 17 años, ocupan solo el 8% de casos anuales, en diferencia de una población que es la que realmente nos puede estar preocupando un poquito y nos debe estar un poquito preocupando más, que es la población de 18 a 30 años, una población productiva, una población que se encuentra en las universidades, que se encuentra en los trabajos y que hoy por hoy son los que están consumando los actos. La que sigue, por favor. Otra más, sí. Entonces, dentro de las investigaciones, nosotros decidimos irnos un poquito a la base. Generamos un protocolo de investigación en base a autopsias psicológicas. Este es un procedimiento de psicología forense que seguramente muchos de ustedes conocen. Nosotros realizamos 117 autopsias psicológicas en una población de 1,134 entrevistados, es decir, alrededor de 9 o 10 familiares por cada caso consumado. Si podemos volver a la presentación, se los agradezco. Y esto nos lleva a tener una información lo más real posible, porque en estas investigaciones nos dimos cuenta que sí, los familiares nos referían dentro de las causales lo que regularmente escuchamos, ¿no? Tenía bullying en la escuela, se separaron sus padres, tenía una ruptura conyugal, pero si le damos una siguiente diapositiva, por favor, nos dimos cuenta que en realidad había un 30% de desconocimiento de las causales por la población más cercana, que son los familiares. Y eso nos llevó a cuestionar un poco, junto con todas las estadísticas que estábamos teniendo, si lo que percibíamos como comportamiento suicida era lo que en los últimos 30 años se ha visto en los libros. La que sigue, por favor. Y esto nos ha llevado a algo sorprendente. Una, no es la población juvenil la que más se está suicidando, aunque sí hay casos de ellos, y sin embargo sí es la población estudiantil la que más está teniendo tentativas. Segundo punto, no son en ciertas fechas, sino en otras en las que debemos de hacer acciones preventivas, y regularmente cerca del 93% de los casos consumados que se han dado en esta entidad corresponden a enfermedades mentales, de las cuales la más recurrente, para sorpresa nuestra, correspondía a una sintomatología del espectro del trastorno afectivo bipolar, que va desde la ciclotimia, el trastorno bipolar tipo 2, tipo 1, hasta la esquizoafectividad. Entonces, esto nos pone en una coyuntura porque creemos que mucho del problema puede estarse basando en un error de diagnóstico,
porque al estar incluso diagnosticando a jóvenes con algunos indicadores de comportamiento suicida con un trastorno depresivo mayor y siendo tratados con antidepresivos, en algunos casos muy recurrentes, sobre todo la escuela americana y la escuela europea, nos han estado refiriendo que el uso de antidepresivos en algunas ocasiones puede generar más ideas de suicidio y más virajes hacia la manía, y eso pues nos lleva propiamente a mayor impulsividad. La que sigue, por favor. Entonces, desde esta perspectiva, en otro estudio que realizamos con 1,116 casos de actos fallidos, principalmente en adolescentes, en este tipo de circunstancias, en los actos fallidos, sí encontramos presencia de otros padecimientos como es el trastorno borderline, la presencia de las adicciones y del trastorno depresivo mayor y el trastorno narcisista, pero, y esto es importante, con una menor morbiletalidad que en los otros padecimientos. Es decir, parece ser que en las tentativas están relacionados con la ideación muchos padecimientos que regularmente podemos ver en los libros, pero ya en la realidad, en los actos consumados, son otro tipo de trastornos los que nos pueden estar sorprendiendo. La que sigue, por favor. Entonces, podemos encontrar una multicausalidad desde los aspectos biopsicosociales. Sí, efectivamente, dentro del aspecto psicosocial o del aspecto social están las rupturas de pareja como factores desencadenantes. En el aspecto psicológico, la represión afectiva, principalmente dos emociones, miedo y afecto, conjuntamente con el coraje, y la presencia de trastornos neurofisiológicos como el trastorno afectivo bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo, la esquizofrenia paranoide y el trastorno borderline. Entonces, para nosotros es muy importante, si se van a generar estrategias preventivas en un contexto escolar, poder identificar cuál es la causal que más pudiéramos estar observando en el caso de nuestro país y de esta entidad, a lo cual posteriormente invitaríamos a que pudieran generar otros protocolos de investigación local y adecuar para ver si esta fenomenología se presenta también en otras localidades. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, una más, por favor. Viene el reto. Estamos en una nueva normalidad educativa. Esto es en México, seguramente en todo el mundo, por la crisis epidemiológica por el COVID-19. Esto ha generado que pues, se esté dando educación en línea o por televisión y ha estado provocando un mayor aislamiento de personas con padecimientos que en determinado momento pudieran tener un desenlace fatal porque los niveles de estrés, los niveles de ansiedad que se generan por el aislamiento desencadenan en muchos de los casos las tentativas de suicidio en personas que ya tienen este tipo de trastornos o de patologías. Entonces, al menos en estas fechas de la crisis epidemiológica, se ha aumentado significativamente alrededor de un 20 o 30% más de lo que ya estaba presente los suicidios consumados. Entonces, para nosotros es muy preocupante que se puedan generar políticas públicas, las cuales con mucho aprecio veo en casos como que nos comentaba Carlos de Argentina. Ya hay una legislación, aquí estamos luchando todavía por una legislación para que esto se pueda generar. La que sigue, por favor. Y bueno, básicamente el reto en estas circunstancias en donde el docente pues está teniendo a través de una pantalla, como lo hacemos el día de hoy, a los alumnos, incluso algunos trabajadores que hacen home office, pues es importante ver los indicadores de alerta que pudieran estar presentes, que hemos observado. En primer término, pues la presencia de síntomas de enfermedades mentales o antecedentes de personas en la familia que ya han tenido algún tipo de tentativa de suicidio por la carga genética que se pueda presentar. Entonces, creemos que es importante, sin estigmatizar, sin etiquetar, pero ver que la presencia de enfermedades mentales puede ser quizás uno de los primeros indicadores que podemos estar observando. Obviamente, quizás el docente, quizás los compañeros de trabajo no están capacitados para poder identificar si una persona tiene un padecimiento mental, pero ya de entrada una persona que tiene este tipo de comportamiento, su curso del pensamiento está un poco contaminado y como lo vamos a ver, regularmente va a mostrar cambios de estado de ánimo muy recurrentes que pueden ser espontáneos o que durar muy poco tiempo o pueden ser por tiempos más prolongados. Regularmente hemos observado en los pacientes que tienen este comportamiento suicida de alto riesgo que expresan solamente sentimientos negativos,
se muestran desesperanzados, presentan desinterés en la mayoría de las actividades que antes disfrutaban, se empiezan a aislar, su pensamiento se muestra contaminado, muestran un comportamiento muy impulsivo, principalmente en compras, compran de manera desorbitada, en algunas ocasiones sí está presente el alcohol, toman de manera desconsiderada, y sobre todo en la parte de la actividad sexual. Lo hacen de una manera también descontrolada y con altos riesgos. Verbalizan que todos los demás estarían mejor sin él, empiezan a regalar sus propiedades, sus cosas, empiezan a despedirse, a hacer llamadas hacia otros familiares, amigos, incluso en las redes sociales empiezan a describir algunas despedidas. Y bueno, estos indicadores quizás sí puedan ser bastante importantes para nosotros para poder identificar si una persona pudiera estar a través de esta nueva modalidad educativa que estamos teniendo, si la persona puede tener un posible riesgo de comportamiento suicida. La que sigue, por favor. Disculpa, Nefi, falta un minuto nada más. ¿Sí? Gracias. El gran reto, básicamente, en las personas con comportamiento suicida que hemos estado observando son las crisis. Y esto es quizás lo que podamos ver. Las crisis regularmente nos llevan a una impulsividad y nos llevan a actos. Tenemos crisis de insomnio. Hemos observado antecedentes de crisis de insomnio previos a intentos de suicidio en una secuencia en donde hay crisis de insomnio de 2 o 3 días. Posteriormente se desencadenan crisis de ansiedad y crisis de irritabilidad, en donde tienen discusiones con varios miembros de la familia, incluso fuera de la familia, en donde tienen también crisis de impulsividad para la hora de compras, y posteriormente vienen luego episodios depresivos abruptos, y que bueno, esto nos lleva propiamente al comportamiento. La que sigue, por favor. Para terminar entonces, una más si son tan amables. ¿Cuál es el reto entonces? Estar monitoreando las publicaciones en redes sociales, que estas pueden ser una herramienta muy importante para poder ir encontrando indicadores de riesgo que posteriormente nos lleven a buscar un diagnóstico. Obviamente, otro de los retos es la difusión de indicadores de riesgo en la población docente y estudiantil y la difusión de indicadores de riesgo en la población laboral. También se requieren de protocolos de actuación para el seguimiento. Una vez que se detecten casos, ¿quién los va a atender? Esto va a ser muy importante. Y la sensibilización del personal de emergencias que se está teniendo en nuestro país, porque desgraciadamente todavía el personal médico supone que quienes van por un comportamiento suicida es porque están tratando de llamar la atención, y entonces hay algo de revictimización en el suceso, en donde pues a veces les inyectan algo que les duela para que no vuelvan a cometerlo, y esto pues obviamente lacera sus propios derechos humanos. Y continuar con las investigaciones desde lo local, precisamente para ir desestigmatizando muchas de las cosas y poder cumplir con este nuevo reto de la prevención del suicidio en un nuevo contexto escolar. Es cuanto. Muchas gracias, Nefi, muy amable. Bastante información rica y nos llevas a interiorizar la valía de la información para la toma de decisiones de políticas públicas, ¿no? Muy interesante. Te agradezco y les agradezco a los anteriores ponentes también porque han dado tips bien interesantes respecto al tema y nos están actualizando conforme van exponiendo sus temas, ¿no? A continuación, y más bien quería invitar brevemente a los participantes a por favor hacer sus preguntas a través del chat. Las vamos a tratar de sistematizar para luego poder alcanzárselas a los ponentes y puedan brindar sus respuestas a las dudas o a consultas que puedan tener al respecto de las ponencias que se han ido tratando poco a poco. La última ponencia de esta mesa de